Muy bien. Ahora sí, jóvenes, ahora sí, empezamos con todo, muchachos. Como decía, hoy día, jóvenes, empezamos, o mejor dicho, continuamos con el temario de la química. Y hoy día corresponde hacer el tema del átomo, jóvenes. Ojo, hoy día hablaremos no solamente con respecto a las formulitas que ya por ahí en cualquier libro lo encontramos, sino un poquito de historia. Tener en cuenta justamente que los exámenes de admisión, o al menos las universidades que tienen exámenes sumativos, los primeros temas, obviamente recurrentes, es teoría atómica, que es un tema sencillo, de hecho, jóvenes. Es un tema sencillo, ¿por qué? Porque, querramos o no, por más malo que haya sido nuestro colegio, jóvenes, teoría atómica lo hemos visto. Si no lo hemos visto en secundaria, hasta en primaria he visto jóvenes que teoría atómica lo hacen. Sí, sí he visto. Colegios nacionales, jóvenes, sí he visto que hacen teoría atómica. Quizás un bimestre entero pura teoría atómica, ¿no? Pero lo hacen. ¿Ok, muchachos? Nosotros, jóvenes, hablaremos justamente de este señor. Si lo podemos llamar así. El famoso átomo. El átomo, jóvenes, en la vida real, ¿cómo es el átomo en la vida real? Recordad que el átomo, jóvenes, tiene una evolución con respecto a la historia desde la antigua Grecia y bueno, hoy por hoy, año 2025. ¿Cómo sabemos qué es el átomo, jóvenes? La única evidencia que tenemos de átomo, jóvenes, es una cosa así, media extraña, media raraza, jóvenes. Pero bueno, así, jóvenes, es la representación del átomo en la actualidad. Esta, jóvenes, esta, así, 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 así. Así, jóvenes, como tú lo puedes ver, podríamos decir, esto es lo más cercano al átomo en la vida real. Sin embargo, una de las preguntas de examen de admisión que ya vino en la Universidad Nacional de Trujillo fue justamente ahí, ¿no? ¿Cuáles son las partes del átomo, jóvenes? Y en el átomo marcadas, bien marcadas y definidas, tenemos justamente dos partes. Esta cosota grandota que tú ves aquí, esta cosota grandota que te dice, el profe, tiene forma de nube. Por eso ahí viene el nombre también. También se le conoce como nube, jóvenes. Pero en esa cosa grandota que ustedes ven ahí, jóvenes, encontramos partículas. Partículas llamadas justamente electrones. Justamente, jóvenes, aquí tenemos partículas cargadas de forma negativa, moviéndose, muchachos, con movimientos, digamos, desconocidos, que no podemos predecirlo de alguna forma, pero ahí están, jóvenes. Ahí tenemos, jóvenes, a los electrones, obviamente, moviéndose. Y como encontramos ahí a los electrones, por ese motivo, jóvenes, por ese motivo es que esa cosa que parece nube, le llaman así, justamente le llaman nube, pero pero lo complementan obviamente con una palabrita, ¿no? Lo complementan con una palabrita, y la palabrita con la cual lo complementa es la famosa nube, no, nube voladora no, nube electrónica, jóvenes. Nube electrónica. Profesor, ¿por qué lo llaman nube electrónica? ¿No les parece obvio por qué lo llaman electrónica? Porque tiene al fin a los electrones, jóvenes. Sin embargo, es cierto y hay que decirlo, ¿ah? En los exámenes de admisión muchas veces no usan la palabra nube electrónica. También usan la palabra, jóvenes, también usan la palabra zona. Pero aguanta. Lo llaman zona extranuclear. Profe, ¿por qué lo llaman extranuclear? Jóvenes, extra vendría a ser, muchachos, fuera de. ¿Y fuera de quién? Fuera del núcleo. Justamente, jóvenes, el átomo, una de las partes más importantes del átomo es el núcleo. El núcleo, jóvenes, es chiquitito. Chiquitito, jóvenes. Es tan chiquitito que ahí está. Ese puntito rojo que quizás no logras o no alcanzas a ver, eso es el núcleo, jóvenes. Ese es el núcleo. Chiquitito, como repito, jóvenes, pero ese es el núcleo, jóvenes. Pero, profesor, ¿por qué es tan importante, profesor, hablar del núcleo si a la final es chiquitito? ¿Sabes por qué, jóvenes? Porque a pesar de ser pequeño, tenemos un montón de partículas dentro. Tenemos un montonón de partículas dentro a pesar que es chiquitito. Y justamente, muchachos, esa partícula chiquitita lo llamamos núcleo atómico. Núcleo atómico. ¿Listos? Quiero que esto, por favor, quede clarito, ¿correcto? Núcleo atómico, jóvenes. Eso hay que entenderlo por el amor de Dios. ¿Ok? Jóvenes, por eso llaman zona extranuclear. Jóvenes, también algunos libros o algunas referencias lo dicen, oye, parece una envoltura de caramelo. Por ese motivo también algunos libros lo mencionan así, como envoltura, envoltura, envoltura electrónica. Lo llaman así, obviamente, jóvenes, ¿por qué?
Porque, muchachos, envuelve supuestamente el electrón. ¿Ok? Eso es lo que se sabe, jóvenes. Eso es lo que tenemos hoy por hoy en las informaciones con referencia, jóvenes, a estos temas. Teoría atómica es un tema sencillo, como repito, pero por ahí siempre hay que profundizar algunas cositas que ustedes, obviamente, ahí en su casa, jóvenes, es lo que les interesa. Marcar en una pregunta de examen de admisión y marcarla, pero correctamente. Ahora, jóvenes, este puntito núcleo lo voy a hacer un poquito más grandecito. ¿Ok? Lo voy a hacer más grandecito. Ahí está. Pero en realidad quiero que entiendas, jóvenes, quiero que entiendas que yo tranquilamente en la nube hubiera graficado todita la pizarra. Y aún así el núcleo haría un puntito y aún así seguiría siendo muy grande el núcleo. El núcleo, jóvenes, ¿qué tan grande o qué tan pequeño es? El núcleo, sabemos hoy por teoría, que si el diámetro del núcleo es un diámetro D, por así mencionarlo, entonces, jóvenes, el diámetro de la nube electrónica es mil veces el diámetro del núcleo. Eso lo sabemos, jóvenes, teóricamente, ¿sí? Experimentalmente no hay forma de comprobarlo todavía, pero eso es lo que sabemos, jóvenes, con respecto al núcleo. Pero repito, ¿no? Repito, ¿por qué en realidad es tan importante estudiar el núcleo atómico? Porque como les decía, jóvenes, a pesar que es muy pequeño, es una zona donde nosotros podemos encontrar varias partículas, ¿ah? Varias partículas, pero las principales, obviamente, tenemos a los protones, y también, jóvenes, tenemos a los neutrones. Pero quiero dejar algo muy claro, neutrones. Lo que quiero dejar, jóvenes, esto clarito, es que, muchachos, estas son las fundamentales. Eso no implica que sean las únicas. No implica que sean las únicas. Hay otras partículas como los bosones, por ejemplo. Hay más partículas, jóvenes, en una partícula tan pequeña. Por eso la importancia de estudiar, jóvenes, al núcleo. ¿Cómo es posible que algo tan pequeño tenga grandes cosas? Sin embargo, la nube electrónica es una cosa tan grandota y lo que yo puedo encontrar ahí solamente son electrones. Así que ahí está el detalle. Aquí, jóvenes, se pueden encontrar, como repito, los electrones, jóvenes. Los electrones. Profesor, entonces, profesor, ¿significa que el tamaño no importa? Bueno, sí. Para tu beneficio, jóvenes, el tamaño en realidad, jóvenes, no importaría. ¿Por qué? Porque, jóvenes, a pesar que es grandote la nube electrónica, ¿sabes qué es lo que pasa? A pesar que es grandota, muchachos, su peso es chiquitito. Es chiquitito, jóvenes. En cambio, el núcleo es chiquitito, jóvenes, pero tiene un peso enorme. A tamaño atómico me refiero. Así que, jóvenes, podemos decir que acá la zona extranuclear tiene mayor volumen. ¿Ok? Tiene mayor volumen, pero el núcleo atómico no tendrá mayor volumen porque es chiquitito, pero sí, obviamente, tendría mayor masa, mayor peso, como lo quieras mencionar. ¿Ok? Y ustedes saben que a mayor masa, mayor también será la densidad, por si acaso. Mayor será la densidad. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Ahí está. Tenemos esta información que hay que tenerla bien clarita. Por ahí que diga, oye, profe, ¿qué? ¿Y tiene signo las partes? Claro. Justamente, jóvenes, como en la nube electrónica encontramos a los electrones. Y como los electrones son de carga negativa, podemos obviamente generalizar y decir, oye, la nube electrónica es de carga negativa. Así que, muchachos, encontramos la carga que puede tener justamente, muchachos, la zona extranuclear. Y la carga es negativa, jóvenes, negativa. ¿Ok? Sin embargo, en el núcleo encontramos protones, neutrones, bosones, mesones y todo lo que termine en ones. ¿Ok? Pero lo cierto, jóvenes, es que esto tiene una carga. Esto tiene una carga, muchachos, muchachas. La carga que manejamos justamente aquí es la carga de los protones. Porque tú entenderás, jóvenes, que los protones tienen carga positiva. Los neutrones son neutros. Entonces, la carga, como ahí están los protones y los protones son positivos, la carga decimos, jóvenes, que son positivas. ¿Listos? Tener mucho, pero mucho cuidado por el amor de Dios. ¿Sí? Eso, jóvenes, la esencia del átomo. Esto es lo que conocemos al menos del átomo. Sin embargo, jóvenes, hablamos de tres partículas fundamentales entonces.
los electrones, los protones y los neutrones. Hablamos de 3 partículas fundamentales. ¿Correcto? ¿Sí? Listo, por ahí preguntas, pueden preguntar. A ver, jóvenes, veamos. Profesor, pero entre las 3 partículas fundamentales, ¿qué cosas tengo que saber? Bueno, ya vino un examen de admisión sin duda, y vino el último examen también ordinario para los chicos que son de Trujillo, justamente de la Universidad Nacional de Trujillo, vino una pregunta con el momento de un fotón. Vino anteriormente en la Universidad Nacional de Ingeniería la misma pregunta, pero te habló del electrón. La diferencia es que no me dieron la masa del electrón. Yo tenía que saberlo por cultura general. Y eso es parte de la chamba también, jóvenes. Y eso es parte de nuestro trabajo ahorita. Profesor, entre las 3 partículas, ¿quién es más grande? Mejor dicho, ¿quién pesa más? Entre comillas. Vamos a colocarlo aquí, jóvenes. En este pequeño espacio vamos a colocarlo para que se vea bien chévere. ¿Ok? Muchachos, ¿sabes quién tiene más masa? ¿Sabes quién tiene más masa? Acuérdate de la palabra nepe. Sí, nepe. Acuérdate, jóvenes, nepe. Como para que no te olvides nunca, muchachos. Porque justamente esto va a ser la masa del neutrón. Es mayor, jóvenes. Es mayor a la masa del protón. Y es mayor, jóvenes, a la masa del electrón. ¿Correcto? Ya está, jóvenes. Mira, qué chévere, jóvenes. Ahora, la masa del electrón es la que yo quiero que por favor te lo aprendas. Jóvenes, apréndete la masa del electrón. Así como te acuerdas, jóvenes, de ella, ¿por qué no puedes acordarte de la masa del electrón? La masa del electrón, jóvenes, es 9,1 por 10, ¿correcto? 10 elevado a la menos 31 kilogramos. Eso, por favor, no te vayas a olvidar. Porque ya ha venido en un examen de la uni, en el último examen, jóvenes de Trujillo, vino lo mismo, pero te dieron la masa porque no era partícula. Y quién sabe, jóvenes, puede venir el examen de CEPUM. Los chicos que son de Trujillo, los del CEPUM, los chicos que son de los sumativos de CEPREUNI, jóvenes, podría venir nuevamente, jóvenes. ¿Ok? Podría venir nuevamente. Así que hay que estar preparados para ello. Pero, profesor, ¿eso es relevante? Sin duda, en la parte teórica sí. Pero lo más cercano a nivel de colegio, lo más cercano, jóvenes, en educación aquí en Jerusalén, lo más cercano a ellos, jóvenes, es la tabla periódica. Si tú revisas tu tabla periódica, joven, la tabla periódica lo más cercano a un átomo justamente es esto, los elementos de la tabla periódica. Los elementos de la tabla periódica, jóvenes, están encerrados en un cuadrito. ¿Lo habrás visto? Están encerrados en un cuadrito. Los elementos están encerrados por un cuadrito. En el centro tienen un símbolo químico, ¿verdad? Tienen un símbolo. Yo le voy a colocar el símbolo X, pero cada uno tiene su símbolo. Ya usted lo sabe. Le voy a colocar el X. Jóvenes, si ustedes hacen memoria o revisan su tabla periódica, cuando ustedes ven ese X, a su alrededor del X hay cositas. ¿Sí? Hay cositas. Hay numeritos, decimales, electronegatividades, afines. Hay un montón de sonceras. ¿Listo? Pero tú solamente... No quiero que te aprendas sus cositas, no quiero. Quiero, jóvenes, que aprendan los nombres de cada una de esas cositas. O al menos las más importantes. Como por ejemplo, jóvenes. Aquí le colocamos el A. ¿Sí? Aquí colocamos el Z. Aquí colocamos, jóvenes, el Q. Aquí colocamos el N. Y por aquí colocamos los electrones. ¿Sí? Solamente eso, muchachos. Solamente eso. Hay gente que, mucha profe, se quieren aprender el valor de cada uno. Hay que ser locos para hacer eso, jóvenes. Hay que ser locos. No, profe, pero para la universidad me va a servir. Yo, muchachos, si tienes hermanos mayores, si tienes algún familiar, o si tienes amigos, por el último, pregúntale. En la universidad, jóvenes, te permiten sacar la tabla periódica. No es necesario memorizar cosas, simplemente ya está, jóvenes, agarra la tabla periódica. La cosa es ingresar nomás. Así que ayer el maestro ya les informó. La cosa solamente es ingresar. Una vez que ustedes ingresan, ya ustedes mismos son jóvenes. ¿Ok? Ahora, tengo que entender, jóvenes, que cada una de ellas tiene denominaciones, ¿no? Por ejemplo, jóvenes, en el caso del A, hablemos del A. El A, jóvenes, lo conocemos como número de masa. Lo conocemos como número de masa. Ya está. Eso, jóvenes, el número de masa. Sin embargo, jóvenes, ese es el nombre más popular de la A. Pero también adquiere otros nombres, como por ejemplo, jóvenes, que por ahí también son obvios también. Por ejemplo, miren la cabe. Número másico.
son obvios, ¿no? Son obvios, jóvenes, masa, másico, pero ahí cambian algunos, tienen miedo, dice, profe, masa, másico, algunos no se dan cuenta, no es a pensar que todos se van a dar cuenta, no, algunos no se dan cuenta. Ahora, jóvenes, también vale hacer una acotación, recordar, jóvenes, que una cosa es masa y otra cosa es peso. Creo que de eso estamos de acuerdo todos, pero sin embargo en la química hay muchas cosas que lo encierran en un mismo globo, dando a entender que es lo mismo, pero no. Que no te asuste en la química que si acá dice número de masa, luego te digan peso atómico. No, porque en realidad, jóvenes, lo toman como si fuese lo mismo, pero, jóvenes, sabemos nosotros que no es lo mismo. ¿Sí? Miren lo que escribí, jóvenes. Nucleón. Profe, aguante. ¿Cómo que nucleón, muchachos? Nucleón, numéricamente, es lo mismo a la. Profe, ¿por qué? Nucleón viene de la palabra neutrón. Perdón, el núcleo. Y en el núcleo encontramos protones y neutrones. Que si tú haces un cálculo con sus formulitas, al eliminar, te queda el número de masa. ¿Sí? Te va a quedar el número de masa, jóvenes. ¿Ok? Así que, ahí está. Numéricamente valen igual, pero ojo, no quiero que malinterpreten lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que el número de masa sea el núcleo. No. Numéricamente valen igual, pero no son lo mismo. Es como tú y yo, por ejemplo. Tú y yo. Podemos decir, jóvenes, ¿sabes qué? Supongamos, tú tienes 25 años y yo tengo 25 años. Oye, numéricamente somos lo mismo, sí. Pero ¿somos lo mismo en realidad? No, solamente numéricamente. ¿Sí? Así que pasa lo mismo aquí también. O sea, en teoría no son las mismas, pero numéricamente valen lo mismo. Y no solamente es con el número de masa, jóvenes, también es con el Z. El Z, hablamos del número atómico, es el nombre tradicional. El número atómico, jóvenes. En lo que refiere, jóvenes, el número atómico. En lo que refiere, jóvenes, al número atómico, lo simbolizamos con el Z. Pero, jóvenes, el número atómico también coincide numéricamente hablando con el número de protones. ¿Te das cuenta? Con el número de protones. Por si acaso. No es que sean lo mismo, pero numéricamente sale igual. Ahora, también, jóvenes, como hablamos de protones, y el protón es la esencia de la carga positiva del núcleo, por eso es que lo llaman algunos carga nuclear. También lo llaman, jóvenes, carga nuclear. ¿Listos? ¿Sí? Ahora, jóvenes, el N, muchachos, muchachas. El N, ¿por qué lo pongo? Número de neutrones. Número de neutrones. ¿Correcto? El número de neutrones, muchachos, es obvio, ¿no? Su inicial te ayuda un poquito también. Y lo colocamos N minúscula, ¿ya? Aunque en el último examen de admisión, he visto por ahí un examen de admisión que lo colocaban N mayúscula, pero no, es N minúscula en realidad. El número de neutrones, jóvenes, y ojo, mira lo que voy a escribir. Nucleón. Y dirán, profe, aguante, pero usted me está diciendo que el nucleón es el número de masa y ahora me está diciendo que son los números de neutrones. Por eso hay que leer completo. Siempre completo, si no nada. Jóvenes, porque el número de neutrones es el nucleón, pero nucleón neutro. Algunos también lo conocen, jóvenes, como partícula neutra, por si acaso. ¿Ok? Jóvenes, ¿qué más falta? Falta el Q. El Q, jóvenes. El Q viene a ser la carga. Ojo, una cosa es carga, otra cosa es carga nuclear. Siempre lean completo, por favor. Ahora, la carga tiene dos esencias, porque la carga puede ser positiva o puede ser negativa. Lo llaman carga, pero también lo llaman ion, por si acaso. ¿Listo? La carga, jóvenes, puede ser positiva o puede ser negativa. En el caso de que sea positiva, se le conoce como catión. Y en el caso que sea negativa, se le conoce como anión. Correcto, muchachos. Y por último, el E, los electrones. Por último, los electrones, jóvenes. Por último, los electrones. Ahora, ¿qué sabemos o con qué otro nombre se lo llaman los electrones? Algunos también lo llaman, jóvenes, zona extranuclear. Zona extranuclear, por su propia naturaleza, ¿no? Zona extranuclear. ¿Listos? Pero muchachos, eso es importante entender
es importante entender si es que de alguna forma quieres llegar a las fórmulas. Esa es la esencia, jóvenes. El tema de las fórmulas. Profesor, ¿las fórmulas son trancas? Son chiquititas las fórmulas. Eso es lo bueno. O sea, sufrir en este tema, jóvenes, es por gusto, porque en realidad es un tema, jóvenes, que no demanda en realidad muchos conocimientos, al menos sus fórmulas. Jóvenes, vamos a colocar por aquí las formulitas, luego hablamos un poquito de la evolución del átomo, ¿ya? Hablemos de las fórmulas. Las fórmulas, jóvenes. Las emblemáticas, ¿no? Por ejemplo, para calcular el número de neutrones. Ustedes saben, jóvenes, que para calcular el número de neutrones solamente hay que restar el número de masa y el número atómico. Acuérdate el famoso NASI, ¿no? NASI. Ya vean ustedes cómo se lo memorizan sin duda. Jóvenes, número de electrones. Acuérdate del excuse me. ¿Sí? Excuse me. Electrones es igual al número atómico menos la carga. Pero por ahí alguien dirá, profe, aguante. Pero ¿qué pasaría si la carga es cero? Los electrones van a ser igual al Z entonces. Correcto, muchachos. Correcto. Es más, ¿no? Lo colocamos a veces como una adicional. Lo colocamos por aquí, jóvenes, como una pequeña adicional. En la cual me dice, jóvenes, aquí sí te lo pongo. Siempre, muchachos, que esto va a cumplir solamente si la carga es cero. Entonces, jóvenes, si la carga es cero, porque solamente cumple si es que la carga es cero. Si la carga es cero, entonces, jóvenes, cumplirá, muchachos, la fórmula del pescadito. ¿Correcto? Y la forma del pescadito me dice que los protones es igual a los electrones y es igual al número atómico. ¿Ok? Eso va a cumplir, jóvenes, siempre y cuando, repito, obviamente, jóvenes, me estén hablando de una carga igual a cero. La carga igual a cero lo pueden llamar, jóvenes, algunos carga neutra, o algunos también lo llaman basal, por si acaso. ¿Listo? Neutra o basal. Sigamos. Entonces, profesor, ¿los protones siempre serán igual al Z? Sí, siempre van a ser igual. ¿Sí? Así como un hombre fiel, siempre. Ahora, jóvenes, muchachos, sin embargo, también podemos hablar de las partículas subatómicas. Partículas subatómicas, o también algunos lo llaman, jóvenes, partículas fundamentales. Partículas fundamentales. Y sin importar cuál sea, jóvenes, acuérdate del PEN. Partículas subatómicas es igual a partículas fundamentales. Pero acuérdate del PEN. Sí, PEN. ¿Por qué? Porque es protones más electrones más neutrones. ¿Te das cuenta? Es muy fácil, jóvenes. Es muy fácil aprenderse esas formulillas. Esas son las fórmulas más clásicas, jóvenes, con respecto a lo que refiere este tema. Eso tengo que aprender, jóvenes. Con eso es la esencia de la mayor cantidad de preguntas que vienen en un examen de admisión. La mayoría. Pero hay cositas, jóvenes, que por ahí falta hablar. Por ejemplo, si yo quiero hablar de los núcleos, ¿no? Si yo quiero hablar, jóvenes, por ejemplo, de los núcleos. Si yo quiero hablar de los núcleos, uno de los núcleos que se me vienen acá al cerebelo es, por ejemplo, los famosos isótopos. Los isótopos, jóvenes, también en algunas referencias se les conoce como hílidos. Se les conoce, jóvenes, como hílidos. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué característica tienen los isótopos? Los isótopos, y su mismo nombre lo dice, el prefijo iso significa igual. Pero, profe, ¿igual qué? ¿Topos? ¿Animales bajo la tierra? No. Justamente ahí está la P, ¿no? Isótopos hace referencia a igual cantidad de protones. A igual cantidad de protones o igual número atómico. La que te venga, obviamente, más fácil aprender. Así que igual protones, igual número atómico. Esos son los isótopos. Y no solamente eso, sino también igual símbolo químico. Igual símbolo químico. Y no solamente eso, igual propiedades químicas. Aunque ligeramente diferentes serían las físicas. ¿Sí? Ten mucho cuidado, jóvenes, con esta información. Estoy colocando, jóvenes, un resumen espectacular, como para que le tomes captura y a estudiar nomás, jóvenes. ¿Sí?
Muchachos, sin embargo, no son los únicos núcleos. Tenemos otros, que no es que sean difíciles, pero hay que estudiarlos. Tenemos, jóvenes, a los isóbaros. A los isóbaros. ¿Qué pensarán? ¿Iso igual bares? ¿Fiestas? ¿Chelas? No. Cuando digo jóvenes isóbaros, iso obviamente por aquí lo hice la letrita, isóbaros hace referencia a igual número de masa, jóvenes. Ellos tienen igual número de masa. Ya no tienen igual símbolo, ya no tienen propiedades químicas iguales, pero sí tienen iguales propiedades físicas. Eso sí, ¿por qué? Porque la masa es una identidad física. Jóvenes, sigamos muchachos, sigamos. También tenemos los isótonos. Tonos, ¿qué son tonos? ¿Fiestas? No, tonos son igual número de neutrones. Ahí está, jóvenes, igual número de neutrones. ¿Listos? ¿Sí? Y para reventar esto, jóvenes, para reventar todito eso, muchachos, los isoelectrónicos. Los isoelectrónicos. Si nosotros hablamos de los isoelectrónicos, su nombre lo menciona, igual que, un montón, ¿ve? Un montón de es. Igual número de electrones. ¿Correcto? Pero ojo muchachos, muchachas, los isoelectrónicos no solamente son igual número de electrones, es más, también son igual configuración electrónica, por si acaso. Ya lo veremos, jóvenes, en temas más alentados, ¿no? Configuración electrónica. ¿Listos, muchachos? Muchachos, miren, jóvenes, esta información, chequenlo, jóvenes. Esa información es importantísima, importantísima. Ahora, profesor, esto son fórmulas e información puntual, pero hábleme un poco de historia. Y dejo la historia al final. Debí mencionar al inicio la historia. Sin embargo, también soy realista. En los exámenes de admisión, historia no es algo que venga muy seguido, pero las pocas veces que viene, al menos hay que saber la base, para que me ayude a descartar claves al menos. Jóvenes, ¿quién fue el que originó por primera vez o por culpa de quién existe la química? Porque la química existe justamente por la esencia del átomo. Entonces, jóvenes, los culpables de todos ellos, ¿quiénes fueron? En la antigua Grecia. 500 años antes de Jesús. Justamente, jóvenes, hablamos de los señores Leucipo y Demócrito. Leucipo y Demócrito, jóvenes, querían saber el origen de todo. Sin embargo, ellos eran filósofos, porque en aquellos tiempos nosotros no hablábamos de científicos, porque obviamente no había tecnología para hablar de ello. Sin embargo, ellos se basaron en la razón. Ellos decían, jóvenes, que si yo agarraba una partícula, por ejemplo, jóvenes, acá tengo un pedazo de papel. Esta es una partícula, es un cuerpo, de hecho, que si yo lo rompo, es normal, no hay problema, y cada vez se va haciendo más pequeño. Pero ellos se daban cuenta que conforme tú lo hacías más pequeño, ya se hacía más complejo el poder romper. Date cuenta. Pero ellos decían, jóvenes, que al momento que ibas a romper, iba a llegar un punto que es tan chiquito, pero tan chiquito, que ya no se puede dividir. Es indivisible, decían ellos. Y justamente, jóvenes, a eso ellos lo llamaron átomo, que en realidad viene la palabra atomein, ¿no? Dentro de una de las traducciones, atomein, donde ya sabemos, jóvenes, sabemos que el prefijo a es como normal, anormal. O sea, el normal significaría, jóvenes, sin. Y tomein viene de la palabra, los tomos, muchachos. Cuando tú tienes un libro muy grandote y quieres venderlo, jóvenes, aquí para que te compre un libro grandote se hacen de rogar. Pero para que vayan a ver a Bad Bunny, ahí sí como pagan. Jóvenes, entonces, ¿qué hacen para que te compren todo ese libro? Lo divides en tomos. Ahora sí te pueden comprar con más facilidad. Y tomei significa eso, división, muchachos. Así que atomei, o mejor dicho, átomo, significa, jóvenes, sin división. Ellos consideraban, jóvenes, que el átomo es el límite de la división de una materia. Sin embargo, tuvo su principal detractor, ¿no? El señor, jóvenes, Aristóteles. Aristóteles, obviamente, jóvenes, Aristóteles reta a Leucipo y Demócrito a que le demuestren la existencia del átomo.
demuéstrame la existencia del átomo. Pero lamentablemente no podían hacer eso. ¿Por qué? Porque no había tecnología para ello. Ellos se basaban solamente en la razón. Así que Aristóteles simplemente decía, yo solo creo en lo que veo. No podías mostrarte el átomo. No tenían los microscopios para jóvenes. Mira, acá está el átomo, te lo enseño. No había, muchachos. Así que por ese motivo, destruye la teoría de Leucipo y Demócrito. Lo destruye. Pero Aristóteles, jóvenes, muchachos, es que él consideraba de que no puede haber un límite en la división. Él consideraba que las partículas se pueden seguir dividiendo. Si bien es cierto, en este año no podemos dividir hasta este punto, pero no significa que de aquí a unos 20, 50 o 100 años no se pueda seguir dividiendo. Se puede seguir dividiendo. Hoy por hoy, por ejemplo, el átomo se divide en partículas subatómicas. Hoy por hoy, las partículas subatómicas se pueden seguir dividiendo a lo que llamamos quarks. Pero hasta ahí llegamos por ahora. Y más adelante, quién sabe, jóvenes, de aquí a unos 50 años vean este video y digan, oye, hasta el 2025 era el quarks, ahora ya tenemos otro. Sería Chevrolet, ¿no? Pero veamos, jóvenes. En este caso, jóvenes, Aristóteles crea la teoría de la continuidad. La teoría de la continuidad, donde él creía justamente que las partículas podían seguir dividiéndose hasta el infinito y más allá. ¿Correcto? Esa es la teoría de la continuidad de Aristóteles. Aristóteles, jóvenes, muchachos, creó un legado, de hecho, porque creó grupos aristotélicos que seguían las palabras o los conocimientos de Aristóteles. Hasta que hubo un científico en el año 1808 aproximadamente que aparece y le dice, oye Aristóteles, o a los grupos aristotélicos, le dice, oye, el átomo sí existe. Palabra emblemática del señor John Dalton. Hablemos del señor John Dalton. El señor John Dalton, jóvenes, él revive la teoría del átomo. Pero a diferencia de Leucipo y Demócrito, el señor Dalton, jóvenes, usa el método experimental, usa los métodos, jóvenes, de Proust y Lavoisier, para que de alguna forma demuestre la existencia justamente del átomo. Lo demuestra y logra de alguna forma, jóvenes, destruir a los grupos aristotélicos. Y este señor John Dalton fue el que publica el primer modelo atómico. Su modelo atómico, jóvenes, llamado la esfera compacta. Llamada la esfera compacta. Él decía, jóvenes, que el átomo es como una esfera. Compacta, indestructible, impenetrable, indivisible. Eso es lo que decía el señor John Dalton, jóvenes. John Dalton. La pregunta es, ¿por qué se le pasó por la cabeza decir que es esférico? ¿Por qué? Ese era el problema, ¿no? Pero esa duda lo tuvo Thomson. Y el señor J.J. Thomson lo obviamente encara a Dalton. Dice, oye Dalton, ¿y tú por qué crees que es esférico? ¿Por qué no cúbico, no sé, cuadradito, o corazoncito ya por amor? Bueno, Dalton no sabía qué decir, no sabía qué decir, no pudo defender su teoría. Así que muchachos, Dalton, manca, ahí fuiste Dalton, ya fue contigo. Ahora Thomson, agarra protagonismo Thomson. Thomson consideraba, jóvenes, muchachos, de que el átomo era como un pastel. ¿Ok? Él consideraba, jóvenes, que era como un pastel. Y ese pastel estaba cargado de forma positiva. Donde había partículas llamadas electrones. Donde había partículas llamadas electrones que de alguna u otra forma eran estables alrededor de. Por ese motivo es que su modelo lo llaman el budín con pasas. El budín con pasas. Pero, ¿qué pasó con su modelo? El detalle, jóvenes, del budín con pasas. Él decía que los electrones eran como las pasas, ¿no? Y el átomo en realidad era como el pastelito. Pero no pudo sostener su teoría. Cuando su alumno, el señor Rutherford, desafía a su maestro, porque su alumno de Thomson fue Rutherford, Rutherford le dice, maestro, pero yo no estoy de acuerdo a que los electrones puedan estar estables ahí en un cierto punto alrededor de él. No puedo, no estoy de acuerdo, maestro. Pero le dijo, Thomson le dijo, entonces demuéstralo. Y bueno, Rutherford dijo, ya que pides, te lo voy a demostrar. El señor Ernest Rutherford, o conocido en la ciencia, jóvenes, como el señor Ernest Lord Rutherford, este señor, jóvenes, pudo demostrar, obviamente, jóvenes, con su experimento llamado la lámina de oro, ¿no? Con su experimento, la lámina de oro, pudo demostrar, jóvenes, que en realidad, es cierto, no podían ser estables de esa forma, no podían.
Es más, él con su experimento se da cuenta, jóvenes, que el átomo tiene núcleo. No lo sabía, pero con ese experimento logra demostrar la existencia de un núcleo. Su experimento de lámina de oro, jóvenes, consistía en que tenía una pequeña laminita de oro y lo bombardeaba con rayos alfa. Los rayos alfa, jóvenes, atravesaban, era lo más lógico, porque si era claro lo de Thomson, ninguno tendría que atravesarlas, pero lo atravesó todos, obviamente destruyendo que logren ser estables en una lámina. Todo lo atravesaban, pero un 99,9%. Había un 0,1% que no lo atravesaba y él se puso a pensar, ¿pero por qué? Y él decía que la única forma es que los rayos reboten. Y para que reboten tiene que ser en un lugar compacto. Y eso es el núcleo. Justamente el señor Rutherford descubre el núcleo, donde él dice, oye, el núcleo es como el Sol. Y los electrones que giran en órbitas circulares alrededor del núcleo son como los planetas. Es por ello, jóvenes, que su modelo atómico del señor Rutherford, muchachos, es conocido como el sistema planetario. ¿Ok? Conocido como el sistema planetario. Sistema planetario. ¿Correcto, muchachos? Ahí está. Recordad, jóvenes, que Rutherford descubre al núcleo y también, jóvenes, descubre a los protones. Descubre a los protones. El señor Thomson, ¿a quién descubre? Descubre, jóvenes, a los electrones. Descubre a los electrones. ¿Listo, muchachos? Ahora, jóvenes, muchachos, es cierto, había otros señores Perrin, su gente, ¿no? Pucker, todos ellos, pero vamos a hablar con los que ya vienen en examen. Ahora, el alumno de Rutherford, el señor Niels Bohr. Niels Bohr. Hablemos de este señor. Niels Bohr, jóvenes. Niels Bohr, jóvenes, modifica el trabajo de su maestro Rutherford. Rutherford tenía un gran problema con su trabajo, que nunca lo pudo tranquilamente dejar muy en claro, en el cual, jóvenes, Rutherford consideraba, o mejor dicho, no sabía explicar por qué los electrones giran de forma estable alrededor de. ¿Por qué? El señor Niels Bohr explica lo siguiente. Explica, jóvenes, que acá tenemos al núcleo. Los electrones giran alrededor del núcleo. Niels Bohr, muchachos, de alguna forma habla de los niveles de energía. Él decía que este es el nivel K, L, M, N, O y así sustantivamente. También decía que mientras más lejos del núcleo, tendrías una mayor energía. Tendrías una mayor energía, pero poca estabilidad. Es decir, baja estabilidad. El señor Niels Bohr ayuda al trabajo de su maestro cuando Niels Bohr decía que el electrón, mientras gire en la misma órbita, mantendrá justamente su energía. Pero para que pueda cambiar la energía, el electrón tendrá que realizar saltos cuánticos, saltos más lejos del núcleo. Y mientras más lejos esté del núcleo, su energía tendría que aumentar. Pero es cierto, Niels Bohr, jóvenes, trabajó especialmente con el hidrógeno. Esa fue su esencia de Niels Bohr. Trabaja justamente con el hidrógeno. Si bien es cierto, Niels Bohr es conocido como el iniciador de la mecánica cuántica. Eso es indiscutible. Pero sin duda, jóvenes, tuvo grandes aportes. El radio del átomo, un montón, momentos angulares. Todo habló, jóvenes, el señor Niels Bohr. Por ahí que me falta uno, ¿no? El señor Chadwick, por ejemplo. Chadwick. Falta un montón, de hecho. Falta un montón, pero vamos a colocar las más importantes. Chadwick, descubridor del neutrón. Descubridor del neutrón. ¿Listo? Aunque por ahí dicen que Chadwick era conocido del señor Mayolo, ¿no? Un peruano, arequipeño, de alguna forma consideran, jóvenes, que Mayolo también debió tener el seudónimo de descubridor del neutrón. Pero bueno, jóvenes, son cositas, muchachos, que eso ya queda en la historia. De nada sirve, obviamente, lamentarse de sucesos que ya han sucedido en sus tiempos, ¿no? Jóvenes, muchachos, ahí está. Toda la esencia, jóvenes, del átomo resumida en su máximo esplendor. Y espero, obviamente, jóvenes, que sea de agrado para ustedes, muchachos.